Hola, buenas tardes. Soy María del Pilar Delgado Lobato, soy alumna del Máster de Dificultades de Aprendizaje y Trastornos de la Lectura y voy a comenzar con mi exposición de mi trabajo final de máster. La consultora que me ha guiado en este proceso es Esther Moraleda Sepúlveda. El título del estudio es Intervención educativa en déficit de comprensión lectora del español en el caso de una niña marroquí que cursa segundo de educación primaria. A modo de resumen de este trabajo, me gustaría resaltar algunos de los puntos. El primero de ellos es que estamos hablando de un caso de escolarización tardía, puesto que no es hasta que llega a España que esta niña se escolariza, y eso ocurre en los últimos meses del ciclo de infantil. Por otro lado, es importante mencionar que la lengua materna de la niña es el árabe, teniendo un escaso contacto con el idioma autóctono, que se reduce al contexto escolar. El historial escolar muestra dificultades de aprendizaje de manera general en los contenidos escolares. Este trabajo formula como necesaria una intervención en la comprensión lectora, debido al conocimiento que tiene sobre el déficit en los primeros cursos, que sitúan al alumnado que lo sufre en una grave situación de fracaso académico. Los estudios demuestran que el 80% de los niños que tienen esta dificultad no cambiarán de posición durante el tiempo de su escolarización. Sobre los procesos que se han seleccionado para la intervención, son aquellos considerados por la evidencia científica como de mayor impacto, como son la decodificación, el vocabulario y la asignación de significado. El diseño inicial de la intervención es de una temporalización de 16 sesiones. Los resultados nos mostrarán mejoras en la identificación de letras, en la lectura de palabras, pseudopalabras, en la velocidad lectora de un texto, en una mejora en el vocabulario y en la atribución de significados, al igual que en la comprensión de oraciones. Sin embargo, no se recogen cambios cuantitativos en la comprensión de texto. Las conclusiones finales nos vienen a decir que las mejoras han sido insuficientes, debido principalmente al escaso tiempo de intervención. Para introducirnos en el tema, podemos decir que la comprensión lectora es una de las principales capacidades claves que debe desarrollar cualquier individuo en nuestra sociedad, debido a su importancia en multitud de actividades cotidianas. Si nos vamos a la etapa de estudiantes, la relevancia es aún mayor, ya que acerca a cantidad de aprendizaje de las diferentes materias curriculares, además de ser un medio eficaz de comunicación por medios escritos. Bien, ¿pero qué es la comprensión lectora? Pues es un complejo conjunto de habilidades que van actuando de forma sincronizada, que podemos exponer desde diferentes niveles de explicación, la genética, el nivel neurofisiológico y los procesos cognitivos. Bien, si nos vamos a la investigación científica de los últimos 50 años, nos vamos a encontrar con una serie de tareas y procesos cognitivos necesarios para la actividad de la lectura, y estos son la decodificación, la utilización de la memoria de trabajo, el vocabulario, la sintaxis, la morfología, la capacidad de seleccionar información relevante, la inferencia a otros contextos, la conexión con las diferentes partes del texto y el conocimiento previo que tenemos sobre el tema. Sobre los autores en los que me baso para el estudio, voy a mencionar algunos como por ejemplo Capt, Compton, Tomlin y Bridge y Snowlin y Holmes, que nos muestran que el alumnado con dificultades en los primeros cursos arrastran esta condición durante toda la escolarización. Luego voy a utilizar otros modelos teóricos como es el de Perfetti, que muestra un modelo con procesos en varios niveles, que nos va a dar una imagen clara de lo que he explicado anteriormente, de que la comprensión lectora es un conjunto de procesos. Vamos a encontrar tres niveles, bajo, medio y alto. El primer nivel se referirá a la decodificación. En el nivel medio nos encontramos procesos de identificación de palabras y de acceso al diccionario mental o lexicón. Y en el tercer nivel, que son los de nivel alto,
Nos encontramos con procesos que, para poder acceder al significado adecuado de una palabra en relación a una situación determinada, la construcción de proposiciones que estén contenidas en un texto o la construcción de un modelo de situación. También, utilizando a Perfetti, podemos hablar de la hipótesis de la eficiencia verbal para explicar que una decodificación lenta lo que hace es dedicar muchos recursos cognitivos a esta tarea, que va restando al proceso de comprensión. Si bien hay que aclarar que esta correlación velocidad-comprensión no es directa, sino aproximada, y esto lo podemos ver en la siguiente figura del estudio de Nation y Snowlin. Es muy importante, para poder entender todos estos procesos, distinguir entre pensamiento y lenguaje, las palabras y su significado. A través de los estudios de neuroimagen y autores como Pulver, Müller y Fadiga, podemos corroborar esta distinción. Cabe destacar también qué ocurre cuando estamos comprendiendo un texto oral o escrito. Según palabras de Barsalou, nuestro cerebro simula la historia. Por lo tanto, la base del pensamiento, la capacidad de razonar, de inferir, de comprender, se encuentra en estas simulaciones o representaciones mentales y no en el lenguaje. Por esto, en un niño con un lenguaje o vocabulario pobre puede tener una gran riqueza de significado, como puede ocurrirle a un niño con un desarrollo cognitivo normal, pero que desconozca la lengua vehicular de los contenidos. Otro autor que nos ha servido de referencia para el estudio es la clasificación de Jiménez sobre los factores influyentes en la baja comprensión lectora. Introduce factores culturales y motivacionales, como falta de dominio de las estrategias de comprensión y pobreza de acervo cultural. Por último, introducimos también otros autores que nos sirven de una manera más concreta para la intervención, como puede ser King, Warner y Foster, para el impacto que tiene la decodificación en la comprensión lectora, específicamente la velocidad lectora. Luego, las propuestas que tienen Beck y Kukan para trabajar a partir de cuentos, que me ha parecido muy conveniente para la edad del sujeto de estudio. Y la combinación con estrategias de visualización, que se ha contrastado su eficacia por la Wadsworth Clearinghouse, basando una relación directa entre comprensión oral y lectora, con un índice de mejora que va de 25 a 40 puntos porcentuales. Para finalizar la justificación y la fundamentación de este estudio, me gustaría mencionar los datos publicados por el Ministerio de Educación sobre el curso escolar 2014-2015, donde se conoce que en las enseñanzas de régimen general no universitaria ha habido un porcentaje del 8,5% de alumnado extranjero, siendo el ciclo de primaria donde se encuentra el mayor número. Cabe decir que entre las dificultades que pueden emerger desde la escolarización de esta población se encuentran los déficits relacionados con la comprensión lectora debido al desconocimiento total o parcial del idioma autóctono. Al tratarse de un estudio de caso, voy a exponer los diferentes apartados sobre el método que se ha utilizado. En primer lugar, voy a añadir más información sobre la participante. Esta niña, al finalizar la intervención, tiene 7 años y medio, está escolarizada en un colegio bilingüe de un municipio costero de la provincia de Málaga. Es de origen marroquí, al igual que sus padres, vive con ellos y con una hermana de 2 años. Ha tenido muy bajos resultados académicos, tanto en primero como en el curso actual, con un 80% de asignaturas suspensas, entre ellas matemáticas, lengua e inglés. No ha recibido apoyo en el aula ordinaria ni adaptación curricular. No ha sido valorada por el equipo de orientación y se ha decidido desde el centro que la niña no promocione a tercero.
Por otro lado, la familia ante esta situación decidió desde febrero de 2016 que recibiera clases de refuerzo, siendo yo la que se las está impartiendo y la persona que ha detectado la baja competencia lingüística de la niña y cómo puede estar influyendo este aspecto en los resultados académicos. No se tiene el CI de la niña y según la entrevista que se ha realizado a la familia, no presenta alteraciones auditivas, neurológicas o de otro tipo. Las variables del estudio son la conversión grafema-fonema, la velocidad lectora, el vocabulario, la comprensión de oraciones y la comprensión de textos. Sobre los instrumentos que se han utilizado tenemos la entrevista donde se han recogido los datos personales, familiares, escolares y médicos de la niña. Luego se ha recogido durante 5 sesiones la actitud y la conducta en clase. Aquí no me he encontrado con una niña desmotivada y desinteresada, que no trae el material a clase, no apunta las cosas en la agenda, no es capaz de trabajar de forma autónoma. Hay que repetirle las instrucciones para que haga las tareas por sí sola. Cuando se le pregunta responde con monosílabos, con risas, con muecas, con respuestas hechas. No le gusta leer en voz alta. Parece no comprender lo que ella misma ha escrito en clase por la mañana. Y no es capaz de comprender los enunciados de lengua, ni de matemáticas, ni de otras asignaturas sin ayuda. De manera complementaria se han recogido una serie de notas en la misma línea de lo que estamos hablando, pero con algunos aspectos positivos, como puede ser que ella misma trae material que a mi parecer pues considera que puede ayudar al trabajo en clase, que son libros antiguos que tiene en casa del curso anterior de lengua y de matemática, al igual que pide quedarse más tiempo. Ha sido necesario realizar una evaluación inicial y final sobre las variables de estudio. En el caso de la identificación de letras, además, se ha hecho también una evaluación procesual. Se ha valorado el conocimiento de las diferentes letras en mayúsculas, en minúsculas, el conocimiento de su nombre, al igual que de los principales sonidos. Para valorar la lectura de palabras y pseudopalabras se han utilizado ítems del PROLE-R. Para la velocidad lectora se utiliza un cuento sencillo recogiendo las palabras por minuto y los errores que se ha producido. La evaluación de vocabulario y de atribución de significado se ha hecho a través de la selección de diferentes palabras de uso cotidiano agrupadas por diferentes campos semánticos, y no solamente se ha valorado su conocimiento de las palabras en español, sino que también si los conocía en su lengua materna. La comprensión de oraciones y de texto se ha hecho a través del PROLE-R y se ha complementado con unas fichas de comprensión lectora de elaboración propia de temática cotidiana con 2 párrafos y realizando 3 preguntas para poder valorar en qué nivel se encontraba la niña. El material que se ha utilizado para la intervención es el abecedario español en diferentes formatos. Se han confeccionado listas de sílabas y palabras utilizando métodos de lectura sintéticos. De la empresa Chiltopía se han recopilado cuentos en formato vídeo con lectura asistida y también otros cuentos tradicionales también en formato vídeo acompañados de texto. De estos cuentos, utilizando las estrategias de visualización que se han mencionado en la fundamentación teórica, se selecciona un vocabulario significativo y se trabaja sobre ello. Y por último, en las diferentes sesiones se han utilizado fichas de trabajo de comprensión lectora con diferentes objetivos didácticos. Algunos son de elaboración propia y otros son recopilados. Las diferentes fases del procedimiento han sido 5,
La primera es la recogida de datos y el momento de informar a la familia sobre los objetivos de la intervención. La segunda fase es la evaluación inicial. La tercera fase son las sesiones de la intervención, que inicialmente se planificaron 2 sesiones semanales durante 8 semanas con una duración de 45 minutos al día. La fase 4 sería la evaluación final después de la intervención y la fase 5 serían las conclusiones finales del estudio. En la primera fase de la intervención se han trabajado los problemas de decodificación, de conversión grafema-fonema, que estaban derivados por un desconocimiento de la pronunciación de una serie de letras, la H, la J, la K, la ñ, la Q y la Y. Se han ido trabajando de manera transversal según han ido apareciendo en los textos, los ha aprendido muy rápido y esto al menos le ha permitido una lectura completa del texto, aunque ha seguido produciendo errores y lo ha hecho de una manera lenta. Los procesos de fluidez, vocabulario y atribución de significados se han trabajado a través de los cuentos en formato vídeo. Estos cuentos, que están acompañados de imágenes y de una voz que va cambiando de color según su lectura, van facilitando la fluidez. Previo a este visionado se ha trabajado aquellos conceptos de mayor dificultad. La tarea finaliza con ejercicios interactivos animados de comprensión lectora a los que ha respondido correctamente en la mayoría de los casos. En algunas sesiones se han utilizado lecturas con textos con pictogramas, siendo la dinámica muy similar, explicando los conceptos previamente y finalizando con preguntas, en algunos casos de forma oral. Al término de las sesiones se ha planificado una ejecución de una ficha de comprensión lectora con diferentes objetivos didácticos que se han ido alternando. En esta fase la niña no da muestra de saber cómo realizarla. Se le lee el enunciado, se remarca la acción a realizar y aún así sigue siendo incapaz de realizarla, dejándola en blanco. Las tipologías de las fichas son sencillas y acordes a la edad de la niña. Vocabulario tacha, rodea palabras en relación con una imagen. Un juego de cartas para trabajar los campos semánticos. La comprensión de oraciones a través de diferentes actividades relacionadas con una imagen y tiene que ejecutar una tarea como rodear o tachar una frase correcta o incorrecta. Y una comprensión de texto a través de una lectura comprensiva silenciosa y responder las preguntas de manera escrita. En la segunda fase se introducen cambios debido a la evolución de la primera fase, como son tareas específicas de conversión utilizando el método sintético para aquellas sílabas que presentan mayor dificultad, al igual que a la hora de ejecutar las fichas de comprensión se ha tenido que explicar cuáles son los conceptos que se pueden encontrar en las instrucciones de una tarea. Sobre los resultados podemos decir que la identificación de letras ha pasado de reconocer 17 consonantes después de la intervención, a reconocerlas todas, siendo este un buen indicador de competencia lectora en edades tempranas según algunos autores. En la decodificación ha pasado de no poder leer un texto a poder leerlo en voz alta, con menos errores, con más aciertos, siendo igualmente este un indicador de la comprensión lectora. La velocidad ha tenido un pequeño aumento en las diferentes variables medidas, pero sigue realizando una lectura lenta, muy por debajo de su rango de edad y nivel escolar, que sería de 89-142, tomando como referencia la adaptación de Hasbro y Tyndall. Y ella no alcanza más que 35 palabras minuto en la lectura de texto y de 24 y 23 palabras minuto en la lectura de palabras y pseudopalabras. En el aumento de vocabulario hay mejoras notables, habiendo sido un elemento clave haber introducido en la segunda fase tareas específicas para poder comprender enunciados e instrucciones. Ahora la alumna parece comprender mucho mejor tanto en las producciones orales como en las producciones escritas. La comprensión de texto, aunque no se recogen datos cuantitativos de mejora, sí que podemos decir a nivel cualitativo que
en las sesiones se ha desarrollado mucho mejor. Lo que pasa es que los instrumentos de evaluación no han recogido correctamente esos datos. Por último, decir que mantengo la hipótesis inicial, ya que ha habido mejoras en todas las variables, pero no suficientes por el tiempo.